Hola, ¿cómo están? Soy Esteban por acá, me da gusto verles otra vez. Acá en Santiago de Chile hace mucho frío, por eso el gorro. Pero sin importar el tiempo, frío o calor, confiamos en el Señor y nos alegramos en el Señor. Así que el día de hoy quiero compartirles una palabra en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. Pablo escribe esto. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hay tres cosas que a mí me llaman muchísimo la atención en este versículo. La primera dice: agradó a Dios, que me llamó por su gracia. Agradó a Dios. Yo no sé si tú te has preguntado por qué estás aquí, por qué tú creíste en Cristo, por qué Dios te escogió a ti y no a otros, y quizá muchas veces sentimos de que había muchas personas mejores que nosotros. Bueno, Pablo dice: porque agradó a Dios. A Dios le plació llamarte, a Dios le plació escogerte. Dios planeó enviarte al mundo con un propósito. Tu vida en este mundo no es una casualidad, no es obra del azar, sino de un propósito divino que Dios preparó antes de la fundación del mundo, y que Dios decidió que tú ibas a ser parte, que yo iba a formar parte. Y simplemente porque agradó a Dios, Él nos escogió. Y la segunda cosa que me llama la atención es que Pablo dice: me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, Dios primeramente nos escogió en Él y luego nos apartó desde el vientre de nuestra madre, con un propósito. Nadie todavía nos había visto. Todavía no habíamos vivido nada en esta tierra. Pero antes de toda nuestra vida, antes de nuestro pasado, antes de nuestros pecados, antes de siquiera nacer, Dios nos había apartado para su propósito. De manera que cuando llegó el tiempo, Dios nos llamó por su gracia. Quizás alguien te habló de Cristo, quizás leíste en un libro, quizás lo viste en un video, y Cristo llegó a tu vida, y en el momento en que tú creíste en Cristo, Cristo vino a vivir dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu. Ahora tienes a Cristo viviendo dentro de ti. No importa si llevas un día de convertido, si llevas años, Cristo vive dentro de ti. No importa si sabes mucha Biblia o poca Biblia, si sabes orar o no sabes orar, pero Cristo está morando en tu espíritu. El Evangelio no es externo, el Evangelio es interno. El Evangelio se trata de Cristo morando dentro de nosotros. Ahora bien, Pablo dice, luego de que habla de que Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre, que nos llamó por su gracia, Pablo dice: agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Ese es el meollo del asunto. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, en ti. Hay una gran diferencia entre que Cristo viva en ti y que Cristo sea revelado en ti. Si tú creíste en Cristo de corazón, Él ahora vive en ti. Él habita en tu espíritu permanentemente. Lo sientas o no lo sientas, Él está allí en tu espíritu. El asunto es que el propósito por el cual Dios impartió a Cristo en ti es para que ahora Cristo sea revelado en ti, para que Cristo sea revelado en mí. Pablo en este versículo nos está diciendo: ya entendí el propósito de mi vida, ya entendí por qué vine a este mundo, ya entendí por qué agradó a Dios escogerme en la eternidad, apartarme desde el vientre de mi madre y llamarme por su gracia para venir a Cristo. Ya entendí. Es para que Dios revele a su Hijo en mí. Ese es el asunto. Entonces, hay una gran diferencia entre que Cristo viva en ti, pero que Cristo también sea revelado en ti. A lo largo de los siglos, a lo largo de estos 20 siglos de historia de la Iglesia, cada vez que una generación se ha corrompido, se ha desviado del propósito, Dios ha traído una revelación fresca de la persona de Cristo.
una revelación fresca de la persona de su Hijo. Dios no tiene otra solución para la decadencia y la corrupción que el Cristo resucitado siendo revelado. Y en medio de esta generación, que en el mundo es conocida por su perversión, Jesús habló y dijo, esta generación perversa. En medio de esta generación, Dios está trayendo una revelación poderosa de la persona del Cristo resucitado para impactar al mundo. Y yo creo firmemente en el Espíritu de que los próximos meses y años vas a experimentar una revelación de Cristo en ti, que el Hijo que te habita, ese Cristo que te habita, va a comenzar a ser revelado en ti, como fue revelado en Pablo, que vas a comenzar a conocer quién es este Cristo glorioso que te habita. Entonces, cuando vengan las dificultades, ya no va a ser en tus fuerzas que lo vas a enfrentar, va a ser en las fuerzas sobrenaturales del Cristo que te habita. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las adversidades, ya no va a ser tu alma luchando, sino que va a ser en las fuerzas de Cristo que está en ti, va a ser en la paz de Cristo que está en ti, y te vas a sorprender cuando en medio de una tormenta tú estés en paz, porque vas a saber que no eres tú, es Cristo en ti siendo manifestado. Ese es el asunto. Hemos venido al mundo para que Cristo sea manifestado a través de nosotros. El propósito de Dios es que Cristo sea revelado en nosotros. En nosotros. Pablo no dice a través de nosotros, sino en nosotros. Eso quiere decir que el Cristo que me habita tiene que ser revelado. Pablo dice, tú eres el púlpito desde el cual Cristo quiere ser mostrado. Tú eres la plataforma desde la cual Cristo va a ser exhibido. No se trata de ir a hablar a un púlpito, no se trata de ir y hablar o repetir un discurso, sino de que nosotros somos la plataforma desde la cual Cristo es mostrado. No hay otro propósito, no hay otro llamado para nuestra vida que Cristo sea revelado en nosotros. Pablo lo entendió. Pablo dijo en sus epístolas, él fue llamado a ser apóstol, maestro, predicador, pero más allá de su función específica en el cuerpo de Cristo, Pablo dice, yo entendí mi propósito, y es que Cristo sea revelado en mí. Entonces, Pablo dice en una de sus cartas, dice, yo sé de que por vida o por muerte, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Esa es una declaración muy potente. Pablo entendió que nuestra vida es la plataforma, que tu vida es el escenario desde el cual Cristo va a ser exhibido. Y Pablo dijo, si mi vida glorifica, magnifica a Cristo, amén. Y si mi muerte magnifica a Cristo, amén. Porque entendí que no soy mío, que si vivo, vivo para Cristo, que si muero, muero para Cristo, que el propósito de mi existencia no es hacerme rico, no es tener una gran casa, un gran auto o un carro, no es tener una familia exitosa. Todas esas cosas son añadiduras. Y Dios nos las da, pero el propósito por el cual vinimos al mundo es para que Cristo sea revelado en nosotros. Y Pablo decía, entiendo que por vida o por muerte Cristo va a ser magnificado en mí. Ya sea pase lo que me pase, Cristo va a ser revelado a través de mí. Y esa es la misma revelación que tenemos que tener nosotros. Que decir, Señor, si este proceso sirve para que Cristo sea magnificado en mí, entonces es bienvenido. Si está imposible, si esta lucha, si esta dificultad, si esta circunstancia sirve, esta debilidad que tengo sirve para que el poder de Cristo sea revelado en mí, entonces es bienvenido. Con gusto me haré débil, dice Pablo, para que Cristo sea revelado en mí, para que el mundo pueda ver al Hijo en mí. Entonces, tu vida es un escenario, tu vida es una plataforma diseñada para que Cristo sea revelado en ti. Y es en tus imposibilidades que el mundo va a ver el poder sobrenatural de Dios, que el mundo va a ver los milagros de Dios, que el mundo va a ver las fuerzas de Dios, va a ver la provisión sobrenatural de Dios. Porque cuando tú empiezas a depender de ese Cristo que te habita y a conocer ese Cristo que te habita,
Entonces tú ya no dependes del sustento de afuera, porque tu sustento viene de adentro, de Cristo. Tú ya no dependes del ánimo de afuera, de las fuerzas de afuera, ni de nada externo. Tú dependes del Cristo que te habita. Entonces Pablo llegó al punto al que nosotros tenemos que llegar, de decir: Señor, renuncio a ser exitoso según los patrones del mundo. Renuncio a ser alguien. Renuncio a que me vaya bien en todo. Renuncio a que la forma de pensar del mundo sea manifestada en mí. Si lo que es un fracaso a los ojos de la gente sirve para que Cristo sea revelado en mí, entonces es bienvenido. Porque esto no se trata de mí, se trata de Cristo. No se trata de que el mundo me vea a mí en mí, vea mi particular forma de ser, mi opinión respecto a la política, respecto a la sociedad o respecto a la religión, sino de que Cristo, el Hijo viviente de Dios, sea revelado en mí, sea magnificado en mí. Amados, el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con una persona, un hombre, una mujer, un niño, un joven, un anciano, no importa la edad, con una persona que se ha abandonado por entero a Cristo. Tiene que llegar el punto en que digamos: Señor, me abandono a Cristo, me abandono a la gracia, me abandono a mí mismo para que Cristo sea revelado en mí. No hay otro propósito. Fuimos predestinados en la eternidad para que Cristo sea manifestado en nosotros, para manifestar al Hijo, para que Cristo sea revelado en nosotros, para que nos volvamos la manifestación de Cristo en esta tierra. Que Dios te bendiga.